ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra de Dios, leerla. Y vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 16. Libro de Génesis, capítulo 16. Vamos a seguir estudiando de relaciones familiares. A ver hasta dónde doy, ¿verdad, hermanos? Ya se me está agotando los temas. Ore por mí. Pero hoy voy a hablar acerca de los padres solteros. Padres, madres solteros. Y vamos a leer el pasaje del texto de esta tarde. Es Génesis 16, 1 al 4. Génesis 16, 1 al 4. ¿Ya lo encontró? De muy fuerte amén. Amén. Leo yo el 1, ustedes el 2, en el 4 nos unimos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Todos. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Todos. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vamos a seguir leyendo para que vea a donde quiero llegar. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas, Señor, este tiempo de mensaje de la palabra de Dios. Pido, Dios, que obres poderosamente a través de tu Espíritu y Él nos enseñe la palabra. Y no yo, Señor, yo no puedo enseñar, no puedo ser de bendición. Soy humano, Señor, estoy limitado, pero bendice tu palabra, ayúdanos a aprender. Te lo ruego, Señor, edifica la iglesia y danos entendimiento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Levante la mano todos los que conocen a un papá soltero, varón, papá soltero. Ok, bien. Levante la mano los que conocen a una mamá soltera. Ok, bueno, muy bien. Yo sé que este mensaje, los mensajes de los miércoles no le aplican a todos, hermanos. Y no estoy predicándole a nadie, en realidad estoy predicando la palabra de Dios. Pero mi deseo es que con los mensajes que escuchamos los miércoles podamos ir y ministrar a aquellos que necesitan el apoyo, el ánimo, la sabiduría de la palabra de Dios. Podamos animarles, amén. Pero bueno, papás solteros. Hay varias razones por las que hay papás solteros. A veces, hermano, somos bautistas fundamentales, rajatablas, es el hermano que se quiere sacar demonios. Y a veces pensamos papá soltero, mamá soltera, inmediatamente juzgamos. Pero hermanos, hay muchas razones por las que hay papás y mamás solteros. Puede ser por un divorcio. Ahora, he predicado estos últimos miércoles, el divorcio puede ser promovido por el cónyuge inconverso, sin que el otro quiera separarse o divorciarse. De repente se queda soltero, sin esposa, con hijos. Le queda la custodia y tiene que cuidar los hijos. Él no lo buscó, él no lo quería. Papás solteros por causa de muerte del cónyuge. Cuando muere el cónyuge, te quedas soltero y con hijos. Otra razón porque hay papás, mamás solteras, soldados acaecidos en el campo de batalla, soldados que mueren. Bueno, a veces no oímos, no vemos, no entendemos, pero soldados van a la guerra, mueren, y esposas se quedan aquí en el país de donde es su esposo, sin esposo y con los hijos.
y son hechos mamás, papás solteros. Otra razón por la que hay papás solteros es por el terrorismo. Cuando estaba estudiando este mensaje me vino a la mente las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan de Nueva York? Cuando cayeron las torres. ¿Cuántas parejas quedaron separadas y ahora son papá soltero, mamá soltera? Por el terrorismo. Bombas que se estallan en muchos lugares dejan viudas, viudos. ¿Qué tal, hermanos, el narcotráfico? En México, en los otros países, que agarran la ametralladora y barren con un grupo de gente y mujeres quedan solteras, varones quedan solteros, con hijos, papás, mamás solteras. ¿Qué tal, hermanos, el COVID-19? Estaba escuchando las noticias que más de 1 millón de personas ha muerto en este país por razón del COVID-19. Yo conozco gente que ha muerto, yo personalmente, y yo sé de un hombre que quedó papá soltero por COVID-19. Entonces, esto no es, hermano, algo de otro planeta, es algo que está pasando, que pasa, vivimos. Y obviamente, hermanos, papás, mamás solteras, te lo dejé al final a propósito, por inmoralidad sexual, fornicación, que una relación fuera del matrimonio trae consecuencias serias y graves, hermanos. Y es así quedan los papás solteros, así quedan las mamás solteras por haber tenido una relación fuera del matrimonio, en fornicación, en inmoralidad, y ahora se quedan con graves y serias consecuencias. Pero bueno, si tu complicación, si hay una persona que es papá, mamá soltero, por razón del pecado de inmoralidad, de fornicación, por un problema de inmoralidad sexual, Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte, hermanos. Dios quiere perdonar a aquellos que pecamos y quiere que reconozcamos nuestro pecado, que lo confesemos, y Él nos perdona, hermanos. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si alguien comete un error, hay consecuencias, pero no significa que tenemos que vivir sin la bendición de Dios el resto de nuestras vidas. No significa que tenemos que vivir separados de la comunión con Dios. No, hermano, Dios perdona, Dios recibe, Dios limpia otra vez. Y si hay consecuencias, pero Dios perdona, hermanos. Si tu complicación es por pecado de inmoralidad, por fornicación, Dios quiere perdonarte y ayudarte a seguir adelante y restaurar tu vida. Proverbios 3, 5 y 6, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. Amén. Dios es experto, hermanos, en enderezar veredas. Dios es experto en restaurar vidas. Dios es experto, hermanos, en agarrar una vida quebrada y quebrantada por el pecado y unirla y otra vez hacerla una vida que cuente para la gloria de Dios y el reino de Dios, hermano. Esa es la especialidad de Dios. Amén. Vemos que los papás solteros, cualquiera que sea la razón por la que están solteros, tienen una situación muy difícil. Levante la mano a quien se le ha enfermado su esposa o su esposo. Y durante esa semana, tú fuiste papá y mamá. ¿Ok? Durante esa semana tú lavaste los trastes, lavaste la ropa sucia, barriste y trapeaste, llevaste a los niños a la escuela, los recogiste, y todo lo que los papás y mamás hacen. ¿Alguien lo ha experimentado, hermanos? ¿O soy el único? Ok, bueno. Ser
papá soltero es muy difícil. Necesitan la gracia de Dios. Ser papá soltero o mamá soltera significa que tú debes proveer económicamente para la familia y a los hijos. Significa que está duro, hermanos. Está duro ganar ingresos para proveer todo lo que en el hogar se haga falta. Ser papá y mamá soltero significa que hay que hacer de comer. Significa que hay que limpiar la casa. Significa que hay que criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Significa que encima de todo hay que cuidarse a sí mismo para no caer enfermo, para no caer con un shock nervioso después de todas las responsabilidades que tienes que hacer. Pero lo más importante en la situación de un papá soltero es que este papá, mamá soltera, deben encontrar tiempo para pasarlo con el Señor y caminar con Dios. Y a veces es lo más difícil de encontrar porque están tan ocupados. Pero yo quiero animar a los papás, mamás solteros, quiero animar a los que conocen un papá, una mamá soltera, a que los animemos, a que sean determinados y luchen por seguir haciendo la voluntad de Dios. Y luchen por sus hijos, luchen por sus hogares y luchen para que se haga la voluntad de Dios en sus hijos y en sus hijas, porque Dios tiene un plan para su familia. Una de las mujeres o los hombres más determinados y luchadores que yo conozco en la vida son las mamás y los papás solteros. ¿Se acuerdan del pueblo, hermanos? Que se iba el esposo y dejaba a la esposa con hijos. Se iba con otra, huía, se venía a Estados Unidos, la dejaba olvidada, ¿se acuerdan? Y la mujer le echaba ganas y vendía elotes en la tarde y lavaba ropa ajena y planchaba ropa ajena y criaba a sus hijos y los llevaba a la escuela, y a veces despertaba con ojeras, bien cansada y ya agotada, y el día no había empezado, ya se sentía cansada, pero no dejaba de empujar y hacer la voluntad de Dios. No se desanimaba, seguía adelante y llevaba a sus hijos a la iglesia y les entrenaba en los caminos de Dios. Hermano, qué bendición es la gracia de Dios. A veces hay esposas y esposos, papás y mamás que ni siquiera hacemos esto cuando todo está más fácil. Porque es más fácil para un hogar normal con papá y mamá. Se supone que nos ayudamos, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, idea principal del mensaje: los padres solteros y los casados tienen las mismas responsabilidades de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, si alguien es papá soltero o mamá soltera, no quiere decir que le da un descuento, Dios le da un descuento en cuanto a su responsabilidad o le corta responsabilidad. No, es la misma, hermanos. Es lo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando un papá o una mamá soltera están delante de Dios, tienen las mismas responsabilidades como si estuvieran casados y tuvieran un hogar con papá y mamá presentes. Dios tiene un plan perfecto para tus hijos. Si aquí hay una mamá soltera, estoy hablando de la cámara también, si hay un papá soltero, Dios tiene un plan perfecto para tus hijos. Hermano, el hecho de que los hijos crezcan en un hogar de mamá y papá soltero no significa que son hijos de segunda clase. No significa que es una familia de segunda clase. No significa que son hijos donde no van a poder tener lo mejor que Dios les quiere dar, o poder vivir y gozar el plan maravilloso y perfecto de Dios en la buena voluntad de Dios. No significa eso, hermano. Yo creo que los hijos de los padres solteros pueden disfrutar y gozar, hermanos, de las bendiciones de Dios, tanto como las familias convencionales. Me gocé cuando mi mamá me platicó de una hermana.
Su esposo falleció en el viaje que mi pastor estaba haciendo en esa trágica mañana, donde iban camino a Saltillo y iban a una conferencia. Los varones iban acompañando a mi pastor, solamente lo iban a acompañar, eran 5 varones, y mi pastor eran 6 en la van. Iban manejando muy de mañana y en la carretera de San Luis Potosí a Saltillo, creo que después de Matehuala, un camión invadió el carril contrario y les pegó de frente. Y los hermanos, 4 de ellos murieron. No traían cinturones, la van era antigua, salieron todos volando por las ventanas de los lados. El chofer fue el único de los varones que quedó con vida. Y mi pastor, por la gracia de Dios, no traía cinturón, como que Dios lo puso bajo el asiento y ahí se atoró bajo el asiento, no quería salir volando como los demás. Una situación muy difícil, hermanos. 4 viudas en un mismo funeral. Fue dificilísimo, hermanos. Yo estuve ahí presente, prediqué. Pero mi mamá me platicó noticias de una de las viudas y cómo sus hijos están sirviendo al Señor. Y no solamente eso, ya los 2 graduados de doctores, con carrera. Hermano, ella se ha dedicado a servir al Señor. No se salió de la iglesia, ella trabajaba en la iglesia, en un ministerio de la iglesia. No digo más, no quiero decir lo que no debo, pero ella trabajaba en un ministerio de la iglesia y ahí sigue todavía a la fecha, en el mismo ministerio. No gana miles de dólares, ni mucho menos, pero sus hijos todos graduados de carrera, de doctores, hermano, y sirviendo al Señor. Y dije, Señor, si se puede. Porque no es la fórmula, no es el esposo y la esposa que de alguna forma mágica hacemos la diferencia. En realidad la diferencia la hace siempre Dios, hermanos. Seamos un matrimonio convencional, o seas una mamá soltera o un papá soltero, la diferencia la va a hacer Dios. Él va a ser la pura gracia de Dios, que va a hacer que los hijos crezcan en el temor de Dios, que los hijos prosperen y Dios los va a guardar. Y todo lo que necesitamos es un papá o una mamá soltera que busque hacer la voluntad de Dios. Bosquejo del mensaje, primer punto, hermanos, cosas que recordar. Primer punto, cosas que recordar. La primera cosa que hay que recordar es que esos hijos, esas hijas, Dios te los ha dado a ti. Dios te los ha dado. Él te los ha encomendado a ti. A pesar de tu estado civil, soltera, divorciada, viuda, dejada, separada, cualquiera que sea tu estado civil, Dios te ha dado esos hijos. Dios te los ha puesto a tu cuidado. Dios te los ha dado bajo tu regazo, bajo tus alas. Y Dios, en esa condición en la que estás, Él quiere ayudarte. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Génesis 16, al texto. Aquí vemos a Agar. Era como una mamá soltera. Agar no estaba casada con Abraham, hermanos. Abraham hizo algo en contra de la voluntad de Dios cuando él tuvo un hijo con Agar. Agar era una sierva y cuando Sarai se sintió amenazada por la presencia de Agar, Sarai corrió, antes de correrla, Agar salió, eso fue después. Agar salió de la casa y note lo que dice Agar, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Ahí encontró a esta mujer, a esta mamá soltera, allí quebrantada, allí preguntándose, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dieron ¿por qué me dio mi ama a mi amo para tener un hijo de ella y dárselos? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió a mí? Y allí está esta mujer, versículo 8, clamando a Dios, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y vemos cómo Dios, hermanos, primeramente se interesa por los padres solteros. Dios, hermano,
tengo noticias buenas y malas. Las malas es que Dios aborrece el pecado. Las buenas es que Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Y aunque a veces la situación en la que está un papá soltero fue por pecado, a veces no fue por pecado, pero de cualquier manera, Dios se interesa en el papá soltero, en la mamá soltera, al punto de quererse involucrar en su vida y que este papá, esta mamá soltera sepa, no estás solo, yo estoy contigo. Hermoso, hermanos, miren lo que pasó aquí, lo que le dice ve lo que dice Salmo 27:10. Salmo 27:10. Papás, mamás solteros, no estás solo, no estás sola. Y déjame decirte, si alguien aquí conoce un papá soltero o una mamá soltera, es una gran soledad. Sobre todo si los niños están chiquitos. Te sientes solo, te sientes que no hay nadie contigo. Salmo 27, versículo 10. Dice la palabra del Señor, Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo que dice, hermanos, Jehová me recogerá. Gloria a Dios, hermanos. Si un padre dejó a sus hijos, Jehová te recogerá. Si una madre dejó a sus hijos, Jehová te recogerá. Si una mamá está batallando en criar a sus hijos, Jehová te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios es el defensor de las viudas y de las mamás solteras, de los papás solteros, porque Dios, hermano, conoce que están viviendo una situación muy difícil. Salmo 68:5. Salmo 68, versículo 5. Dice la palabra, Padre de huérfanos. ¿Y qué, hermanos? Defensor de viudas. Es Dios en su santa, ¿qué, hermanos? Morada. Fíjense cómo Dios defiende a los vulnerables, hermanos. Y no hay nadie, hay muchos vulnerables, pero alguien que es vulnerable en la sociedad son los papás solteros, las mamás solteras, muy vulnerables. ¿Por qué? Porque a veces no pueden criar a sus hijos. Tienen que ir a trabajar, tienen que dejarlos encargados con alguien. No pueden quedarse en casa cuidando a los hijos. ¿Quién los cuida? Ella no puede cuidarlos. Dios te defiende. Por eso, papá, mamá soltero, sé fiel a Dios. Conságrate a Dios. Sigue adelante en la voluntad de Dios. No te rindas de hacer lo que Dios te ha encomendado con tus hijos. Dios te los ha dado como un regalo. Son su herencia. Son preciosos para Dios. Dios tiene un plan para sus vidas. Mira lo que dice Isaías 54:6, por favor. Isaías capítulo 54, versículo 6. Dice la escritura. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Fue muy rápido. Amén. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, que dice, con grandes misericordias. Hermanos, Dios sabe que hay mamás solteras porque fueron abandonadas, literalmente, abandonadas. El esposo las usó, las dejó, se consiguió otra, se fue. Y eres mamá soltera. Y hoy en día, eso era antes. El esposo era el tremendo, pero ahora es igual. Ahora igual la esposa se va con otro y lo deja ahí con los hijos. Hermano, ya no hay distinciones, es igual. Pero ¿qué dice la escritura? Como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Dios es fiel, hermanos. Aquí habla de Israel, por cierto. Israel es el contexto. Pero fíjense cómo Dios hace una analogía, una comparación, una metáfora, como a mujer abandonada. Entonces Dios sabe que una mujer abandonada es una mujer que está triste de espíritu, una mujer que está desanimada, que está caída de brazos. Pero dice la Biblia, quizá te sientas
por un breve momento que estás sola, que no puedes más, pero Dios te va a recoger con grandes misericordias. Dios te va a ayudar si tú, mamá o papá soltero, te consagras y te entregas al Señor. Esa es la clave, hermanos. Entregarse al Señor porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Vemos, segundo punto del mensaje. No, perdón, ya estamos en el tercero. Primer punto fue cosas que recordar. Segundo punto, Dios tiene compasión de los padres solteros. Dios tiene compasión de los padres solteros. Dios está contigo y Dios es tu defensor. Tercer punto, por lo tanto, mamá, papá soltero, ten una buena relación con Dios. Como le dije, hacer de comer, lavar la ropa, barrer, caminar al perro, después llevar a los niños de la escuela, recogerlos, llevarlos al fútbol, llevarlos al básquetbol, después a la escuela. Hay una junta con el maestro que se cayó, llevado al hospital. No hay tiempo. ¿Cuándo va a haber tiempo para sentarme a leer la palabra de Dios? Sentarme a buscar a Dios. Y esto es, hermanos, lo que un papá o una mamá soltera, esto es lo que todos los padres tenemos que hacer. Tenemos que dar prioridad. El tiempo más importante de una mamá, de un papá soltero, es el tiempo con su Dios. Porque de ese tiempo va a depender la bendición de tus hijos. Y que tú puedas ser exitoso o exitosa criándolos en la voluntad de Dios. De eso depende, hermanos. Ten una buena relación con Dios. Y primera cosa que quiero animar a los papás solteros, mamás solteras, asegúrate que eres salvo. Es lo primero, asegúrate que eres salvo. Un papá o una mamá soltera que no es salvo, ¿a quién iremos? Dice la Biblia. ¿A quién vas? ¿A quién le pides ayuda? ¿Quién es tu torre fuerte? ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu fortaleza si no tienes a Dios? Le decía a los discípulos a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Asegúrate que eres salvo. Para ser salvo, todo lo que necesitas es reconocer que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo, quitar tus pecados. Pero Cristo fue a la cruz y pagó los pecados. Y si tú lo recibes en tu corazón, tú puedes morir a los pecados en la cruz que Cristo murió. Y al mismo tiempo recibir la vida que Cristo tiene cuando Él resucitó, una vida nueva, una vida espiritual. Y Dios te hace una nueva criatura que puede enfrentar la vida desde otra perspectiva. Juan 1:11 dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Asegúrate que eres salvo. Segunda cosa, papás más solteros, ora al Señor. La oración. Y no solamente papás más solteros, también los papás que no son solteros. Todos tenemos que orar al Señor. Hermano, Dios contesta la oración. Dios entiende tus necesidades. Génesis 16, por favor. Versículo 11. El texto de esta tarde. Génesis 16, 11. Dice la Biblia: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová, ¿qué? ¿Ha oído qué, hermanos? Tu aflicción. Dios oye la aflicción de un papá soltero, de una mamá soltera. Dios te escucha. Y Dios bendice a los hijos, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que dice, Dios que ve. Porque dijo: ¿no ha visto también aquí al que me ve? No, Dios ve, Dios oye. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de aquel hijo que le dio a Agar, Ismael. Y usted sabe lo que pasó después los corrieron. Y ahora esto fue por causa del pecado, hermanos. Pero por otro lado, qué fiel es Dios aún con Ismael y con Agar, ¿verdad, hermanos?
Qué fiel es Dios. Qué misericordioso es Dios. Qué paciente es Dios con aquellos que le oran, que lo buscan. Lo encontramos, hermanos. La oración. Vea lo que dice el versículo 31 de Génesis. No es ese. Bueno, vamos al libro 1 de Pedro 5:7. 1 de Pedro 5:7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 5, versículo 7. Dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Papá soltero, mamá soltero. Mire, hermano, yo tengo ansiedades y afanes y no estoy soltero. Imagínense cargar el costal del lado del papá y de la mamá en una misma espalda. Las aflicciones que no tendrás. Pero gracias a Dios, dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Jehová tu carga, dice Salmo 55:22, que Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Qué privilegio como padres poder ir a Dios y dejar allí todas nuestras ansiedades, descargar todo lo que traemos en el corazón, todo lo que nos asedia y lo que nos quebranta y lo que nos acongoja, porque hay tanto por qué preocuparse, hermanos. Memoriza versículos que te afirmen para seguir firme y adelante. Todos necesitamos memorizar versículos, pero un papá, mamá soltera, yo encontré que puede memorizar Salmo 118, versículo 6. Vea lo que dice Salmo 118, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confía en Jehová. Memoriza versículos. Filipenses 4:3, usted conoce el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo diciendo: sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, todo lo podemos. A veces el papá, la mamá soltera dice: ya no puedo más. Hay que estar en los zapatos de ellos. Pregúntales. A veces ya no puedo más, no aguanto más, no sé qué hacer. Bueno, la Biblia dice: confía en Jehová, espera en Jehová, háblale a Jehová, deja que Jehová vea tu situación, no que no la vea, pero quiere que vengas a Él, vayas con Él. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El contexto es la religión y todas las filosofías que habían echado sobre los israelitas, pero la aplicación es cuando estamos cargados, cuando estamos abrumados, podemos ir con Jesús y Él nos hará descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es más fácil acercarnos a Dios para ser papás solteros exitosos que alejarnos de Dios y tratar de enfrentar la vida con nuestras propias fuerzas. Memoriza versículos que te ayuden a recordar que Dios está contigo. 1 Corintios 2, versículo 9, dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Dios, papá, mamá soltero, ha preparado grandes cosas para ti porque te ama. Amén. Mamá, papá soltero, visualiza a tu hijo graduándose de kinder. Visualízalo. Imagínalo caminar y recibir su diploma de kinder. Visualiza a tu hijo graduar de la primaria. Visualiza a tu hijo graduar de la secundaria. Visualiza a tu hijo graduar de la preparatoria. Visualiza a tu hijo graduar de la carrera. No, pastor, ya se pasó. Está muy cara la carrera.
Dios proveerá. ¿O acaso Dios le provee a los que están casados solamente y que sus hijos prosperen? ¿No podrá Dios, hermanos, poner mes en el desierto? ¿No podrá Dios hacer un milagro, hermanos, y que de la roca brote el agua? ¿No podrá Dios hacerlo, hermanos? Claro que Dios puede. Visualiza lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Visualiza cómo Dios puede hacer maravillas, cómo Dios puede sacarlos adelante, y visualízalos aún el día de su boda, casados y haciéndose padres y madres, modelos y exitosos que aman a Dios. Todo eso es posible, hermanos, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es pastor, está muy duro. Yo lo sé y no lo he vivido ni lo quiero vivir, pero yo sé que mi Dios puede ayudarte y fortalecerte y capacitarte para hacer la voluntad de Dios, aunque estés tú solo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Opciones para los padres solteros. Ya estoy al final del mensaje. Opciones para los padres solteros. Apóyate en familiares, hermanos en la fe y buenos amigos. Apóyate, que te ayuden a cuidar a tus hijos. No se los dejes a cualquier persona que no conozca a Dios, que no tema a Dios. Te los va a echar a perder. Un poco de levadura leuda toda la masa. Apóyate en familiares, hermanos en la fe y muy buenos amigos, que sepas que van a ayudarte en jalar la cuerda para el mismo lado. Y esto es otro consejo. Si no puedes con la responsabilidad, piensa en dar tu hijo en adopción. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ese muchacho. Él quiere que crezca en un hogar cristiano, que crezca en los caminos del Señor, en la amonestación del Señor. Bueno, no es el primer consejo que yo daría, pero hay personas que no se quieren acercar a Dios, que quieren seguir en drogas, quieren seguir en alcoholismo, quieren seguir tirados a la mala vida, y ahí andan los hijos creciendo como hierbas silvestres. Los muchachos merecen y necesitan, tienen el derecho de Dios de crecer en un lugar donde los amonesten con la palabra de Dios, los amen con el amor de Dios, los cuiden con el cuidado de Dios, porque eso es el ambiente donde Dios da el crecimiento a la semilla que Él planta en sus corazones. Por eso es tan importante que seamos honestos con Dios y nos entreguemos y nos consagremos a Dios para que hagamos el trabajo, hermanos. Nadie va a hacer el trabajo mejor que un padre que dio a luz, que crió, que parió a un hijo, que engendró a un hijo. Nadie lo va a hacer mejor que nosotros, porque los amamos con el amor natural y aparte con el amor ágape de Dios, que nadie más nos puede sustituir. Cristo ama a los niños. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, dijo Jesús. Jesús ama a los niños. Él no quiere que los niños se queden en la casa porque papá no está consagrado a Dios. Él no quiere eso. Él quiere que los traigas mientras los puedas traer. Él quiere que los acerques dándoles el ejemplo de consagración a Dios y de esperar y buscar en el Señor. Aplicación: hermanos jóvenes, guárdate puro y no tengas relaciones sexuales fuera del santo y puro vínculo matrimonial. No salgas con domingo 7, como decía mi hermano. No salgas con sorpresas. Haz la voluntad de Dios, porque ser papá soltero no es fácil. No te metas con jóvenes que no les importa tu vida, solamente les importa el placer, su satisfacción física, y quieren un buen momento y dejarte olvidada. No te metas con esos hombres. Busca varones, busca jovencitas que teman a Dios, que busquen hacer la voluntad de Dios. Porque Dios te está diciendo, te está amonestando. Tener hijos es algo muy serio y debe de hacerse bajo el vínculo matrimonial y bajo el ambiente de un santo matrimonio, porque dice la Biblia: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Dios, hermanos, tiene esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Qué bendición que Dios es esperanza, ¿verdad, hermanos? Si no, ¿a dónde iríamos? Qué desgracia esta vida sin esperanza.
Pero hay esperanza, hermanos. Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Él nos ayuda. Todo es posible, hermanos. Dios quiere hacer su voluntad en nosotros y Él quiere fortalecer tu vida. Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra. Pido, Dios, que bendigas lo que escuchamos y, Padre, que ayudes a los papás y mamás solteros que están escuchando por diferentes razones, por viudez, por divorcio, por haber sido dejados, por inmoralidad sexual, Señor, por enfermedad, COVID-19, por terrorismo, por guerras. Dios, cualquiera que sea la razón, está con ellos. Ayúdalos a que no se desalienten, ayúdalos a que no se cansen. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Quizá aquí hay mamás, papás, criando hijos, aunque tienen esposo o esposa, pero están criándolos como si fueran padres solteros, porque su cónyuge no está en lo más mínimo involucrado. Ayúdalos también a ellos, Señor. Están cargando un peso doble, están llevando una carga doble. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a descansar en ti, a hacer tu voluntad, a buscar tu rostro. Señor, ayúdanos. Bendice esta tarde, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Y Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, que nos des la gracia para ayudar a otros y animar a otros papás solteros, mamás solteros, a que sigan adelante y se consagren a Dios y busquen tu voluntad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues.